Bueno. Vamos entonces a ir iniciando y a medida que vaya llegando la gente ya vamos recibiéndola. Natalie, ¿me dices cuándo vas a empezar para empezar a proyectar? Natalie, Maritza, les doy la palabra. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bueno, no sé, esperamos, son las 7:05, hasta las 7:10, ¿o qué? María. No, yo creo que vamos esperando y entonces a medida que la gente vaya ingresando, simplemente yo les voy dando la entrada. Porque pues por el tema del tiempo, listo. Me dicen si están viendo mi pantalla. Sí, Sí. Ok. Sí. Ok, perfecto. Me dicen cuándo voy pasando, listo. Listo. Bueno, buenas noches, mi nombre es Natalie Zapata. El día de hoy, pues le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este webinar que tiene por título El buen uso de los medios tecnológicos, y el día de hoy nos está acompañando Jorge Ateortúa, periodista, a quien pues agradecemos aceptar la invitación. La metodología del webinar consiste en que nosotros como grupo expositor pues hacer una serie de preguntas para que nuestro invitado las vaya resolviendo a medida que se van realizando. La actividad está elaborada por Alejandra Guzmán Henao, Maritza Concha Arboleda, Juan Carlos Gallego, Daniela Agüelo y mi persona, Natalie Zapata. Todos somos estudiantes de Administración en Salud Ocupacional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, quienes actualmente nos encontramos cursando la asignatura de Responsabilidad Social, dentro de la cual nace pues como esta actividad. El objetivo del webinar es conocer y debatir sobre el impacto de las noticias falsas y la desinformación que se evidencia en las redes sociales, afectando así el desarrollo actual de la dinámica social, donde se evidencian los daños generados por estos contenidos que circulan y se comparten por las diferentes redes sociales. Entonces vamos a dar como una breve pues reseña de lo que es una fake news. Mi compañera Marisa. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Nuevamente, muchas gracias a todos por hacer partícipe de este proyecto, de esta actividad. Entonces, básicamente lo que les voy a dar es como una pequeña introducción sobre qué es una fake news, ¿cierto? El término como tal quiere decir, en inglés, noticia falsa. Las fake news difunden, información falsa deliberadamente. Intentan llamar la atención con contenido supuestamente auténtico para escandalizar a la opinión pública y manipularla. Este tipo de noticias son creadas tanto por individuos como por grupos que actúan en su propio interés o en nombre de otros. La difusión de desinformación tiene principalmente objetivos personales, políticos o económicos. Entonces, a continuación vamos a presentar pues como un pequeño videíto donde vamos a enfocarnos y donde nos va como a ilustrar el término que les acabo pues como de definir. Ok. Voy a presentarles entonces el video. ¿Me escuchan? Se aleja. Ok. Noticias falsas son aquellas que mienten nuestros virus. Espérenme que no me está dando. Perdón, lo vuelvo a repetir que no me está dando el volumen. Deme un segundito. Actívale el audio en el video. Pero. La forma en que el COVID-19 se contagia hoy es similar a cómo se propaga la desinformación.
Las noticias falsas son aquellas que alimentan nuestros miedos. Las fake news o noticias falsas se transmiten tan rápido como esta enfermedad. Todos estamos en riesgo de contagiarnos de noticias falsas. En la mayoría de los casos, estas fake news se comparten por redes sociales. Ojo, también en los medios tradicionales de comunicación hay fake news. Estas noticias falsas nos hacen tomar decisiones que nos pueden impactar de forma negativa e incluso dañar nuestro bienestar y nuestra tranquilidad. Su propagación puede generar temor y confusión en la población. Hoy, más que nunca, las noticias falsas son el otro virus que nos amenaza. Por eso, antes de compartir, verifica la información y sigue estos pasos. Lee la noticia entera, no solo el título, antes de compartirla. Si el título te causó una reacción emocional muy grande, desconfía. Las noticias inventadas buscan causarte grandes sorpresas o repulsión. Investiga la fuente. ¿De dónde viene? ¿Quién es el autor? Busca datos que respalden esa información, ya sea científicos, oficiales de una dependencia de gobierno, o que sea un medio oficialmente reconocido. No te dejes llevar por una imagen o video. Comprueba que la imagen sea real y la fecha en la que se elaboró. O rastréala en Google, arrastra la imagen al buscador y te dirá de qué se trata. Una noticia no es cierta porque esté publicada en un sitio web, tampoco porque salió en un medio de comunicación tradicional. Para mantenerte informado, consulta fuentes oficiales. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y los mensajes oficiales del gobierno. Tú puedes detener la propagación de cualquier virus, incluido el de las fake news. Evita contagiarte de información falsa y contagiar a otros. Ok. Bueno, esa era pues como una pequeña introducción sobre el término. Entonces, no, ya démosle la bienvenida al periodista Jorge Atertúa, quien se presentará y nos hablará un poquito sobre el tema. Hola, ¿ahí me escuchan? Voy a dejar de presentar. Hola. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ya lo escuchamos y lo vemos. Listo, bueno, ¿cómo sería la dinámica? ¿Ustedes tienen una serie de preguntas o cómo es? Sí, Y bueno, te vamos a hacer unas preguntitas, sí. pero la idea es que te presentes ante el público. ¿Quién eres? Bueno, mi nombre es Jorge Adriana Teortúa, yo soy periodista, tengo, ya 8 años de experiencia, 9 años de experiencia en diferentes medios impresos y audiovisuales en Colombia y en Latinoamérica. Pues básicamente me dedico al periodismo narrativo y eso es lo que hago. Ok, muchas gracias. Okay. Bueno, entonces vamos a empezar con una serie de preguntas, iniciando entonces, Aleja. Sí, dame un segundito acá que tengo 1000 cosas. Listo. Bueno. Bueno, Jorge, entonces la primera pregunta sería, ¿por qué es importante reconocer y verificar las fake news? Bueno, listo. Entonces, para empezar, digamos que las fake news son un tipo de desinformación, ¿cierto? El problema no son las fake news, que son un problema, obviamente. Ajá. El problema es la desinformación en general. Un tipo de desinformación son las fake news. Okay. ¿Qué es una fake news? Obviamente, las fake news son noticias falsas, como si su nombre pues lo traduce literalmente. Pero el fenómeno de la desinformación va más allá de las fake news. Ese es un tipo de materialización de la desinformación. Desinformación es todo aquella forma en que se tergiversa o se presenta como cierta alguna información que no lo es, o que genera confusión, ¿cierto? Okay. Hay diferentes estrategias, digamos, en un caos o en un ecosistema mediático o informativo en el que
mucha información, incluso información real, puede generar una confusión tal que la persona no distingue entre una cosa y la otra para abordar lo que es real, ¿cierto? La realidad obviamente es una concepción que formamos, es decir, no hay una cosa tal como la realidad o una sola realidad, ¿cierto? Hay hechos reales, hay una sensación de realidad y esa sensación de realidad o de veracidad o de verdad la construimos a partir de diferentes elementos que nos acercan como a esa sensación de verdad. Entonces depende del manejo, depende como del manejo que se le da a la información. Claro, exacto. Todo es información. Digamos que todo es información, ¿cierto? La forma en que esa información se presenta, la forma en que esa información se transmite, la forma en que esa información se difunde, hace que sea más propenso el ecosistema informativo en el que vivimos a que se presenten la desinformación. Y una de esas formas de desinformación son las fake news, ¿cierto? Entonces, ¿qué es puntualmente pues una fake news? Es hacer pasar por real o por cierto algo que un hecho noticioso en este caso, o algo que se presenta como un hecho noticioso, algo que no es real. ¿Sí? Las noticias siempre son reales. O sea, eso lo tenemos que tener claro. Ajá. Claro, la noticia es una característica pues fundamental de la noticia como tal, es que todo, y del periodismo en general, es que todos son hechos reales. ¿Cómo así que reales? Son hechos que pasaron, que son verificables, y cómo comprobamos que eso es real, por diferentes métodos, es decir, con datos, con fuentes, con exactitud, con fechas, ¿cierto? Eso es a lo que se dedica. Bueno, pero de ese tema vamos a hablar un poquito más adelante, el tema de cómo vamos a identificar eso. Entonces, en este momento, la importancia sería para saber manejar esa información y no, digamos, agrandar el problema. Esa sería pues como la importancia de reconocer lo que es la información. A ver, reconocerlo es porque, a ver, hoy en día es fundamental estar informados. ¿Sí me hago entender? Sí. Y más en una era en la que vivimos hiperconectados. Sí. A nosotros nos llega información por todas partes. Entonces, la importancia de reconocer cuando una información es falsa o cuando hay desinformación es saber también qué decisión frente a determinado fenómeno vamos a tomar nosotros, porque la importancia de todo esto es que cualquier decisión que nosotros tomemos en cualquier panorama, en este caso el social, lo debemos hacer con información verificada. Es decir, toda decisión que tomemos debe ser una decisión informada, ante todo. Entonces, si usted toma una decisión basada en hechos falsos, seguramente va a tener una consecuencia confusa, sí, o digamos, o no acertada, o desacertada más bien, sería la palabra, en diferentes niveles, obviamente. Ok, muchas gracias. Le doy la palabra entonces a Daniela. Buenas noches. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los efectos generados por las fake news y qué fenómenos podemos evidenciar? ¿Cuáles son los efectos que qué? Los efectos generados por las fake news y qué fenómenos entonces podemos evidenciar dado de esos fenómenos. Claro, bueno, digamos, para poner esto en contexto, digamos, en este momento, bueno, ustedes estudian administración en salud, ¿cierto? Entonces, digamos que poniendo un ejemplo pues cercano, el año pasado pues la Organización Mundial de la Salud declaró no solo una pandemia, sino dos. La primera obviamente es la de la COVID-19, ¿cierto? Y la segunda es una muy importante y muy real que se llama la infodemia. O sea, la infodemia es la saturación de información en un contexto como este, que era el de la
el tema del pandemia, pues es una pandemia que corre paralela a la pandemia real, que es una pandemia de información que hace que la gente caiga en un estado de confusión que no podría tomar esas decisiones acertadas. Y cuando mucha gente está tomando decisiones desacertadas, es una sociedad entera la que cae en un caos justamente que puede llevar a consecuencias muy graves. Digamos, continuando con el ejemplo de la pandemia. No sé ustedes cuántas personas sepan o conozcan que hayan decidido no vacunarse, por ejemplo, por información falsa, o sea, falsa, o incluso que uno escuchaba rumores pues descabellados, o sea, que te iban a meter un chip, que te iban a manipular, que nos iban a volver comunistas, ese tipo de cosas, que uno ya dice, bueno, esto ya es demasiado descabellado, y por más descabellado que sea, hay mucha gente creyendo. Es creíble. Entonces, sí, hay exacto. gente que lo cree. Sí, totalmente. Entonces, si usted no le quiere vacunar, listo, perfecto, eso es una decisión, y por ejemplo, según el Plan Nacional de Vacunación en Colombia, amparado en algo que se llama el derecho a la dignidad, el principio de dignidad humana, en Colombia no estamos obligados a vacunarnos. Eso es un hecho real. El Plan Nacional de Vacunación así lo estipula. La vuelta es que si usted no se vacuna, y es mucha gente la que no se está vacunando, se pone en peligro algo que es la inmunidad de rebaño, ¿cierto? Sí. Y como no, cuando en tanto no haya una inmunidad de rebaño, pues es mucho más prolongado. Va a seguir siendo un problema que existe. Existe, exacto. Y vamos a tener que seguir viviendo estos picos, vamos a tener que seguir viviendo en estas restricciones y también corriendo el riesgo, por ejemplo, de que haya una mutación del virus para el cual la vacuna ya no haga efecto. Entonces, realmente, listo, todo el mundo tiene la libertad de no vacunarse, eso es real. Pero la idea es que la gente tome esa decisión informada con información justamente real, verificable y confiable. Porque entonces si tenemos a 35 millones de colombianos, que es la meta para cumplir la inmunidad de rebaño en Colombia, de esos 35 millones, realmente entonces hay 5 millones que no se quieren vacunar porque creen que la vacuna es para manipularlos, pues estamos poniendo en riesgo muchísimas cosas, ¿cierto? Si ya es por algo más informado, es que a mí me dan temor las alergias que de pronto pueda causarme la vacuna porque soy una persona muy alérgica. Listo, eso es una decisión informada. Son temas más válidos para poder decir, no, yo prefiero esperar, o prefiero como informarme bien acerca de qué tipos de efectos puede tener la vacuna. Pero los efectos que puede causar las fake news en general y la desinformación en general, es que como sociedad no podamos tomar las decisiones que nos comprometen a todos en el plano social. Y en el panorama social es todo, en lo político, en lo económico, en lo que llamamos en periodismo temas de interés público. ¿Cierto? Temas de interés público, ¿qué es? Todos los temas que hacia usted no le interesen, a usted, ¿cierto? O sea, tienen una incidencia o un efecto en usted y en su círculo y en su accionar y en su cotidianidad, así usted no esté enterado, así usted no quiera enterarse, eso tiene una incidencia en su vida real. Claro, y pues entonces es mejor saberlo para yo saber a qué me debo atener o a qué estoy expuesta, en lugar de ir por la vida sin saber temas que no, yo por decir no me interesa, no me informo, porque pues son cosas que van a tener efectos en mí. Claro, sí, a usted no le interese saber cómo es una declaración de renta, usted la DIAN le va a llegar, ¿cierto? Sí. Entonces, sí, es mejor estar enterado. Claro. Y con decisión y con información pues verificable, apoyada en fuentes, en fechas, en datos, en contrastes, ¿cierto? ¿Para qué? Para que usted al menos esté tomando el día o en el momento en que tome una decisión lo haga de manera acertada. Pues, medianamente preparado. Sí. Exacto. Y porque si mucha gente no está informado, es un gran obstáculo social
que nos va a afectar a todos de una gran manera. En este caso, por ejemplo, el de la salud con el tema de la pandemia, ¿cierto? Sí. Pero bueno, más adelante también vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a seguir con la otra pregunta. Juan. Bueno, Juan tiene problemitas, entonces yo voy a hacer la pregunta de Juan. Bueno, ¿cuál es el papel que juegan los medios de comunicación en este fenómeno? ¿Cuál se ha apoderado pues, del día a día, de la vida actual y más en el tema de la pandemia, como tú lo mencionabas? Básicamente eso ya es de todos los días, de que salen mucha información falsa. ¿Cuál es el papel que pues, los medios? Hoy en día hay pues no es un problema, no lo veamos como un problema, sino como un fenómeno, como estamos en medio de un ecosistema de información, es decir, mucha gente le llega información y no ven noticieros, ¿cierto? Mucha gente, de hecho, cada vez es menor el consumo de televisión, digamos, análoga o tradicional, y las nuevas generaciones, por ejemplo, no sé si ustedes tengan millennials o personas o menores de edad dentro de su círculo, ellos, pues, hoy en día, la manipulación que ellos tienen de los medios, no de los noticieros, de los medios en general, es muy elevada. Es decir, un niño hoy desde los 2 años manipula un celular o una tablet con mucha habilidad, sin que eso comprometa que tenga el criterio suficiente para diferenciar qué es lo que está bien, ¿cierto? Ellos entienden el mecanismo, pero no distinguen lo que está dentro de ese ecosistema, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia ahí de los medios de comunicación? En este caso hablamos pues de el periodismo en general, porque medios de comunicación es todo lo que vemos por medio de algo que se nos comunica, es decir, la radio, bueno, pues la televisión, la prensa, etcétera. No todos los medios de comunicación hacen noticias, hacen información, ¿cierto? Y dentro de esa información hay espacios dedicados solamente a los temas noticiosos o periodísticos. Ese tipo de cosas, ¿qué es lo que hace? Hay unas bases en las que se sustenta el periodismo y es todo lo que les venía hablando de esa sensación de realidad o de veracidad que debe tener un hecho, ¿cierto? A ver, en periodismo se dice algo, y es que la información, el periodismo es como viajar en avión, ¿cierto? Usted se monta un avión y usted confía en que el piloto, pues, sabe manejar el avión, ¿cierto? Sí. Es así de sencillo. Entonces usted no está preguntando, señor, ¿usted sí sabe pilotear un avión? No, pues usted confía en que todo está dado y las condiciones están dadas para que ya hay un proceso pues en el que están basados para que usted despegue y aterrice de buena manera. Lo mismo pasa en el periodismo, o sea, hay una base que es la confianza, obviamente, en la información que te están transmitiendo los medios de comunicación. Esa confianza se basa en diferentes elementos. Por ejemplo, hablar con las fuentes directamente, o sea, tener contacto directo con las fuentes, ir al lugar de los hechos, contrastar los diferentes puntos de vista, consultar datos precisos, encontrar evidencias, ¿cierto? Consultar a expertos, ¿cierto? Toda esa información, todos esos elementos crean un panorama que te dice, lo que yo te estoy diciendo no me lo estoy inventando, yo lo consulté, yo lo investigué, por eso vengo y te digo con certeza esta información que te estoy dando, que es real. Entonces, esa es la importancia de los medios, que le den a la gente los diferentes panoramas y la información verificada para que se pueda, obviamente, tomar una decisión acertada. Y obviamente, entre menos elementos
de esos haya, en, digamos, un noticiero, por ejemplo, menos confiable es la información que se puede tener, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, es que el noticiero sale a decir que es que la Minga llegó a Medellín, ¿cierto? Es algo que está pasando pues ahora, ¿cierto? Sí. Claro. Y entonces sale el alcalde o van y consultan al alcalde y él dice, no, todo está en orden. Eso es un hecho real, que el alcalde dijo que todo está en orden. Pero el periodista en este caso tiene el compromiso de ir a ver si todo está en orden. Sí. ¿Sí me hago entender? Entonces, si vos no contrastas eso, cada vez es menos confiable la información que te transmite el medio de comunicación. No por ser un medio de comunicación, entonces la información es confiable. Ajá. Solamente hace confiable en tanto se haga. Sí, pero entonces lo que yo entiendo entonces en este momento es, el papel de los medios es la confiabilidad que ellos transmiten al ser un noticiero. Pero entonces ahorita, más adelante que también vamos a hablar del tema de cómo verifico, es eso lo que tenemos que tener en cuenta. No porque sea noticiero me está diciendo la verdad, no porque aparezca en televisión y porque sea un periodista me está diciendo lo correcto, porque tal vez no se tomaron esa tarea de lo que nos estás diciendo, que es el tema de la verificación y de qué tan o sea, de qué tantos hechos son verificados. O sea, Claro. qué tanta información ellos recolectaron para decir eso. Claro, exacto. Sí. Okay. A ver, digamos, a ver, a ustedes a veces no les pasa que ven algo en la televisión y ustedes dicen, no, eso no es así. Como, sí, eso no está pasando así, ¿cierto? Como, no, ese concierto no fue así, ¿cierto? El concierto no fue así. Y no solamente en el noticiero, también, pues, por ejemplo, en Internet es un gran ejemplo. O sea, un gran ejemplo, los medios digitales, que te dicen como una información y cuando uno estuvo ahí, uno dice, no, eso no fue así. Y obviamente hay casos más delicados que otros, ¿cierto? Último disco de J Balvin es un hit, puede que no sea un hit, ¿cierto? Y si no es un hit, tal vez no va a tener, no va a afectar la vida de mucha, pues trascendentalmente la vida masivamente de un montón de gente. Pero si a vos se dicen que es que vándalos están saqueando o, cierto, ese tipo de información, uno dice, pero bueno, ¿qué tan verificado está eso para que esto no nos afecte socialmente? Una percepción que es en este caso los movimientos sociales que se están presentando, ¿cierto? Que, por ejemplo, en el último mes lo hemos vivido de una manera muy intensa, ¿cierto? Vándalos destrozan CAIS, ¿cierto? Mándalos destrozaron por toda la ciudad. Pero uno dice, ¿cómo el periodista afirma eso? ¿Su base es cuál? Es que va y le pregunta a la policía, en este caso, o a la oficialidad. Pues si vos no contrastas o investigás eso, vos simplemente estás dando la versión de la oficialidad, en este caso, ¿cierto? Entonces, discúlpame, basados en esta información, la pregunta que viene a continuación también tiene mucho que ver, entonces quiero que la compañera Maritza la haga para que como que quede todo ahí ya bien resuelto. Sí, esa es la mejor. ¿Cuál es el impacto a nivel social y personal de la información que suministra un canal reconocido? Muy buena un la canal pregunta. reconocido. Un canal tradicional. Estamos hablando pues de eso. A ver, sin duda, ¿cuál es el impacto? Me preguntaste, ¿cierto? Sí, a nivel social y personal. Listo. Personal y social. Entonces, voy a poner un ejemplo como banal, ¿cierto? Pero que me parece que es la importancia que ejemplifica la importancia de estar bien informados, ¿cierto? Digamos que todos hemos visto un partido de la Selección Colombia, ¿cierto? Sí. Antes de que pase el partido de la Selección Colombia, si vos ves, no sé, el gol Caracol,
el canal y los periodistas toman una posición, y es que Colombia tiene que ganar, ¿cierto? Y es que todos somos una nación, y es que Colombia es una, y la alegría, y eso hacen un despliegue pues impresionante por toda Colombia de cómo se está viviendo ese partido. Y cuando la selección pierde, que es muy frecuente, ellos acomodan el discurso a como no perdamos la esperanza, que uno dice, pero es que vos sos un periodista, vos no tenés que estar de un lado, vos simplemente mostrás que si Colombia perdió, pues perdió, punto, se acabó, esa es la realidad, ¿cierto? Y por eso antes del partido vos no deberías estar diciendo que somos la mejor selección, vos deberías estar dando datos confirmados o de ese análisis deportivo, que es algo que pasa mucho, por ejemplo, en los canales internacionales, digamos, los canales deportivos especializados de la televisión internacional es muy difícil que ellos tomen partido por algún equipo en una, no sé, así sea en la final de la Libertadores, ¿cierto? Es muy raro que ellos lo hagan, porque ellos no tienen ese interés de mostrar algo que está pasando, un evento deportivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es obviamente la incidencia de un canal como ese? Ellos tienen la primicia, obvio, digamos, los derechos los tienen ellos de transmitir un partido de fútbol. Entonces, la información contrastada en ese caso es difícil de comprobar, ¿cierto? Entonces, te van a dar la sensación de que somos un gran equipo, vamos a ganar, cuando en realidad ni siquiera vos puedes afirmar eso, ¿cierto? Todo lo que estás haciendo es basándote en especulaciones. Entonces, claro, puede que a nivel personal la gente sienta más esperanza, sienta más alegría. Eso es sin duda una consecuencia. Pero también el resultado habla por sí solo, por más que lo contes. Eso, como sumado, digámoslo, llevándolo a un nivel un poco más social o político, tiene unas consecuencias difíciles realmente, ¿sí? Es decir, si vos das como cierta una versión que es la de la oficialidad, en este caso, o la de un solo lado, vos estás así presentando como la realidad o como la verdad, la versión de un solo lado. Y eso, en principio, estás desconociendo que hay un montón de gente que de pronto no piensa así, que hay un montón de gente que no está viviendo eso. Y en consecuencia estás invisibilizando una parte de la realidad que sí existe y que vos haces de cuenta que no existe. Porque lo que presentas es la verdad. Entonces, ¿cómo se sentiría uno, literalmente, si uno tiene una acción de tutela hace 5 años en una EPS y les dicen a uno que el sistema de salud en Colombia es perfecto, ¿cierto? Uno dice, hombre, pero esto es falso, ¿cierto? O sea, no es real. Entonces, hasta que uno no ve a alguien, digamos, uno no ve en las noticias a una señora que lleva 5 años con una acción de tutela que no le responden y que la EPS no le responde, al menos uno dice, parce, sí, es que eso pasa de verdad, es real. Entonces uno ahí crea esa fidelidad con el medio, digamos, cuando muestra todos los lados. Entonces, ¿el impacto qué es? Si vos presentás como real una sola versión, una única versión, digamos que ahora eso es muy difícil, pero antes cuando la comunicación era de un solo lado, o sea, unilateral, el medio transmitía y nadie podía refutarlo, ahora sí se puede refutar porque existen las redes sociales, pues ¿qué pasa? Vos estás ocultando una parte de la verdad que sí tiene consecuencias reales. Y lo que pasa es que vos das una sensación, vos estás creando una sociedad engañada, ¿cierto? Tanto así que la gente empieza a creer esa única versión, por más que vos tengas el contraste a la mano. Okay. Porque vos sabes que esa persona que te lo está diciendo ya fue y lo comprobó. Y de pronto vos tenés la sensación de que el equivocado sos vos, ¿cierto?
Entonces, realmente, que un medio lo diga es como marcar un precedente como de algo sí pasó, ¿cierto? Y sus consecuencias es que como llegan a tantas personas, de todas esas personas a las que le llega, hay un margen que de pronto tendrá el criterio suficiente para cuestionar, habrá otra que tenga el criterio suficiente como para dudar, pero habrá muchísima gente que simplemente creerá que es verdad. Y puede que no lo sea. Sí, es verdad. Bueno, y a nivel personal, entonces, eso es a nivel de un, digamos, de un noticiero muy reconocido, pero digamos a nivel individual, entonces, Natalie, va a ser la siguiente pregunta para que nos expliques cómo sería entonces ese impacto. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que puede generarle a una persona la cual inocentemente publica noticias falsas en las redes sociales o los medios de comunicación que tenga pues a su alcance sin su verificación pues como tal? Porque muchas veces nosotros nos llega cierta información, pero entonces como por ejemplo me la mandó Aleja, yo confío que la información es veraz y es una información pues real. Claro, es que a ver, hay diferentes, a ver, no sé si a ustedes les pasa que alguien de pronto las llama, alguien que, pues, que no vive en Medellín y se comunican con esa persona y le dicen, ay, eso en Medellín, ¿cómo está? Eso sí está tan grave, eso sí está tan horrible, eso, y ustedes están como relajados en su casa y ustedes dicen, no, pues estoy tranquila en mi casa, pues, o sea, realmente no está pasando nada, ¿cierto? O al contrario, está pasando un mierdero, qué pena pues hablar así, pero bueno, sí, está pasando algo horrible y todo el mundo, y nadie habla de eso que está pasando, y ustedes son como, ¿será que yo me estoy preocupando sobre algo que realmente no está pasando y en realidad sí está pasando? Entonces, las consecuencias en las vidas, las consecuencias, que pena, es que está pasando un carro por acá. Las consecuencias a nivel personal pues, de la vida cotidiana. Digamos que el ejemplo de la pandemia es un gran ejemplo y es que muchas personas, y eso es un dato confirmado, digamos que las cifras de salud mental o de enfermedades mentales aumentaron drásticamente durante la pandemia porque la gente estuvo sobreexpuesta a información, puede ser real o no, sobre las consecuencias del COVID y de la pandemia, ya sean en temas de salud o en temas de crisis económica. Entonces, digamos que en un estado anímico de las personas, sí, claro, si vos consumís mucha información, sea real o no, pero de un solo lado, obviamente, eso va a generar un impacto en vos, ¿cierto? Puede que eso te empuje a tomar una decisión o no, pero sin duda eso te da como un panorama en el que vos crees que la realidad es esa y solamente esa, ¿cierto? Entonces, a nivel personal, claro, dependiendo del tipo de información que vos recibas y elijas ver, hay una percepción del mundo que te creas y ya eso hace que vos procedas ante la vida y ante cualquier situación de una manera ya sesgada. ¿Me hago entender? O sea, con una posición de entrada que de pronto ni siquiera era la tuya, sino que es una que te impusieron, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, obviamente, a nivel personal hay cosas como más relevantes que otras y eso depende también. Hay un factor determinante acá y es que la gente debe estar también formada con el criterio suficiente para abordar la información. La información, las fake news, la desinformación, eso no va a dejar de existir, eso siempre va a existir. Lo que debe cambiar es el criterio con el que la gente aborda esas noticias.
o esa información. Por más que a usted le llegue una información que usted ya tiene, o sea, por más que usted le digan que es que la vacuna le va a meter un chip, si usted sí está informado sobre las vacunas, usted va a saber que eso no es real, por más que te lo digan 25 veces, ¿cierto? Pero si resulta que usted no está informado y le presentan de diferentes maneras lo mismo, usted va a empezar a creer que, ay, de pronto sí me meten un chip en la vacuna. Entonces, perdón, entonces, según eso, no importa si es un medio reconocido, no importa si es una página cualquiera o si es simplemente una persona, la información afecta, solo que en mayor o menor, digamos, tamaño, hablando pues de la cantidad de gente, pero como sea, así sea una persona que compartió, eso se genera una cadena, así sea un noticiero, pues eso también genera desinformación. Igual trae esas consecuencias. Claro, claro, o sea, el problema es, o sea, es que, a ver, digamos eso. Como estamos en un ecosistema informativo hoy en día en el que todo el mundo recibe información, también está la posibilidad de que nosotros generamos información. O sea, nosotros generamos información y nosotros tenemos la posibilidad de replicar información, ¿cierto? De generarla. Entonces, digamos que a vos te llega la noticia de que la vacuna te va a poner el chip de Bill Gates. Y si vos no crees en eso, porque ya estás informada realmente sobre eso, ¿vos lo compartirías en tus redes sociales? No, pues no. No, ¿cierto? No. Entonces ahí se corta esa cadena, o sea, ahí se corta, ya, se cortó y tal vez tu círculo de 100, 200, 500 mil amigos, ahí ya se cortó, al menos en un porcentaje. Y si esos 500 amigos a su vez están tan informados que por más que a ellos les llegue la cadena del chip de Bill Gates, pues esa fake news o esa información muy rápidamente va a morir y su efecto también, ¿cierto? Pero entonces, si es una información, y pasa el ejemplo contrario también, si la información es que realmente es importante ponernos la vacuna y a la gente no le importa, la gente no va a replicar la información real sobre el tema. Entonces, ese mensaje no va a llegar con la suficiente importancia o difusión que debería para tener el efecto que todos necesitamos que tenga. Necesitaría. Así es. Sí, ok, bueno, muchas gracias. Vamos a seguir entonces. Le damos la palabra a Maritza para que sigamos con la siguiente pregunta. Maritza. Bueno, voy a hacer la pregunta entonces yo. Es algo también con lo que hablabas hace rato sobre los niños y adolescentes. Marita, ¿puedes hacer, porfa, la siguiente pregunta? Vale. Bueno, entonces te pregunto, Jorge, debido a todo este tema, ¿usted piensa que los niños y los jóvenes influyen de manera positiva o negativa en el momento que están replicando todo este tipo de contenido? ¿De manera positiva o negativa qué? Los niños, ahorita usted nos estaba, perdón, te interrumpo, ahorita usted nos estaba diciendo el tema de los millennials y que ellos tienen demasiada, digamos, influencia en este tema de redes y de comunicación. Entonces la pregunta es, ¿los niños y adolescentes influencian de forma positiva o negativa la réplica de toda esta información? Pues yo no creo que eso se deba como a un tema de generación o de edad. Porque pues si a eso vamos, pues no sé cuántas personas cercanas a ustedes mayores de 50 años comparten un montón de información horrible que uno dice, ¿cómo llegan a esa información? Sí. ¿Cierto? O sea, que uno dice realmente, o sea, digamos que si ustedes tienen un círculo de pues las famosas tías de WhatsApp o lo que sea, que uno dice, pero ya cómo llega a esta información. Realmente ya cómo llega a eso. Y si no es porque tengo entonces a mi tía en redes sociales, yo no llegaría a eso, ¿cierto? Yo no llegaría a esa información, realmente.
El problema no es una cuestión de edad, porque realmente, si a eso vamos, son muchos más los analfabetas digitales entre la población más adulta que entre los más jóvenes, ¿cierto? El analfabetismo digital es una realidad, ¿cierto? Y tal vez si usted conoce un poco más cómo funcionan ciertos mecanismos de Internet, no come tanto cuento. O sea, de pronto un millennial sabe que no le van a, no se ganó, no, si no manda este correo a 20 personas, entonces algo maravilloso le va a pasar. No, ellos ya saben cómo funcionan ciertas cosas, ¿cierto? Sí. Obviamente, sé que hay unas preocupaciones generalizadas que cada vez se amortiguan más y eso solamente se amortigua es justamente con la educación, la formación, el aumento en el criterio de las personas para abordar las redes. Y en el tema de los niños o de los jóvenes es cierta vulnerabilidad a, digamos, sí, que caigan en cadenas como tratas de personas o en engaños pues de cualquier otro tipo. Okay. Por eso es muy importante que todos, sobre todo los que están a cargo de menores de edad, por ejemplo, en este caso, sean personas informadas sobre el tema del alfabetismo pues, digital. Es decir, si un pelado, por más que conozca las dinámicas de redes sociales o ni siquiera de las fake news, o sea, el medio digital en el que navega normalmente, no distingue realmente cuando hay un engaño o no, si acude al adulto que tenga al lado y el adulto es igual de analfabeta, pues nada se hizo, ¿cierto? Ay, abuelita, es que me dijeron que mandara 50.000 pesos para que me manden 1.000.000 de pesos. Y la abuelita cae también, o la mamá, pues nada se hizo. Entonces es una cuestión de generación. Es que entre más personas estemos informadas, pues va a haber una mayor, como un cerco, digamos, que acabe la fake news, porque vas a tener el contraste de alguien en la vida real que te puede informar sobre el tema. Es decir, yo creo que se pasa mucho en el campo de la salud. A alguien le da, creo que le pasa a todos los médicos, entonces a una persona le dio un dolor de cabeza, entonces puso en Google, dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces le aparece que alguien se murió de un dolor de cabeza y luego entran en una paranoia horrible y cuando van al médico, el médico dice, no, para eso están los médicos, ¿cierto? No busquen Google porque pues un dolor de cabeza va por muchas cosas. Y obviamente usted va a poner en Google y le va a aparecer que alguien se murió por un dolor de cabeza en el lado derecho, ¿cierto? Entonces, lo mismo es que entre más personas estemos alfabetizadas en el mundo, en cómo funciona el mundo digital, más formación, más crítica vamos a tener para tomar cualquier información que nos llegue, ya sea de un medio de comunicación, ya sea de una cadena de WhatsApp, ya sea de una consulta en Google, ya sea de un foro en Internet, ya sea incluso de la radio, ya sea de un rumor que escuchamos en el colegio o de la vecina del frente, ¿cierto? Pues es como, es el criterio con él, no importa de dónde venga la noticia o el rumor, es que nosotros estemos blindados con criterio para ver eso con un poco más detenidamente, ¿cierto? Sí, ok, bueno, muchas gracias. Muy interesante lo del tema del alfabetismo cibernético, nunca había pensado en eso, pero de verdad sí, y es muy cierto lo que nos dice de que somos más propensos tal vez las personas adultas, digamos mis papás, mis tías, a que los jóvenes de mi edad hacia atrás que sí son más pilos con eso. Ahorita nos está hablando sobre cómo los periodistas verifican noticias, pero entonces en el tema personal, ¿cómo? Espérame que acá tengo la pregunta. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros que estamos todos los días en estos medios para detectar y verificar una noticia falsa y para no replicarla? Listo, lo primero es que yo creo que si usted le llega, digamos, una cadena de WhatsApp, ¿cierto? Lo que fuera. Uno puede hacer el sano ejercicio de consultar varios medios. Es decir, solamente por
no sé, digamos, la Copa América, ¿cierto? Se va a hacer, entonces a usted llega la fake news de que se va a cancelar la Copa América en Colombia. Pues vos, yo creo que el fútbol es un gran ejemplo. El fútbol es un gran ejemplo de eso. Por más que, a ver, lo que necesitamos de formación es lo siguiente. En Colombia la discusión a nivel de cualquier otro tema, social, político, económico, de salud, debería tener el nivel de conversación que tiene, por ejemplo, el fútbol en Colombia. Porque por más hinchas que seamos, la gente tiene tan interiorizada cómo es el fútbol y ha visto tanto fútbol que cualquier cosa que le diga un comentarista de fútbol no se la va a tragar entera. Y por eso es que hay, por ejemplo, programas solo dedicados a polemizar después de un partido, ¿cierto? Es decir, el partido acaba e inmediatamente empieza una polémica de 1 hora sobre el partido. Y todos los hinchas tienen el conocimiento suficiente para argumentarle a un comentarista su punto de vista, ¿cierto? En cambio nosotros en otros aspectos no. Si ese nivel de conversación lo tuviéramos, digamos, en la política o en la salud o en lo económico, si nos van a hablar de una reforma tributaria, por ejemplo, o del paro nacional o de la Copa América, ¿cierto? Todos tendríamos una posición, o de los efectos de la vacuna, todos tendríamos al menos ya una base dada por sentada que nos lleve a un nivel de conversación un poco más enriquecido y no tan ignorante como tantas veces pasa. Entonces, para no irme pues por las ramas, ¿uno qué debería hacer? Si a vos se dicen, no sé si se acuerdan de algo que pasó hace como 1 mes y medio, que fue la creación de la Superliga en Europa, que era como vamos a hacer una Superliga, es decir, solamente los clubes más y la gente, los hinchas mismos, protestaron tanto por eso que a los 2 días eso se les cayó, ¿cierto? Porque todos lo cancelaron, sí. ¿Por qué? Estaban de ¿Por qué vas a hacer eso? Si la gente no estuviera informada, pues hacen lo que se les daría la gana en un tema tan aparentemente banal como lo es el fútbol, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa en otros aspectos, ¿cierto? Entonces la pregunta puntualmente es cómo corroborar eso. Entonces si a ustedes dicen que la Superliga es buena, es bonita, no sé qué, si vos no corres a contrastar esa información, vos no ves el otro punto de vista de las consecuencias de eso. Entonces a usted le llega una información cualquiera por una cadena de WhatsApp. Listo, lo más básico que usted debería hacer es literal contrastar en diferentes medios qué se dice, ¿cierto? O sea, cómo hacer, o sea, verificar, obviamente en temas sobre todo en medios especializados en la materia. Si es una noticia de política o de, digamos, de economía, pues preferiblemente ir a consultar a fuentes o a medios especializados en temas económicos. Y no solamente ver uno, tal vez ver 2, ver 3. Obviamente, no quedarse con el primer punto de vista de una noticia que te compartieron por WhatsApp. Entonces, ¿qué son buenas recomendaciones? Hombre, bueno, un primer paso sería ver la fuente o el medio que emite la noticia, ¿cierto? Si es un medio, pues, de reconocimiento, de trayectoria, uno tener el criterio suficiente de ver, bueno, a cuántas fuentes consultaron, si los datos que dieron son verificables, ¿cierto? Porque si no son verificables, pues lo que les decía al principio, cada vez se va perdiendo más la sensación o esos síntomas de que el hecho es real, es la realidad. Si ustedes están viendo un noticiero y le están dando una noticia de Medellín y solamente entrevistaron al alcalde, pues hay un problema. Solo hay un punto de vista. Sí, solo hay un punto de vista. Y hay una crisis en Atlético Nacional y solamente entrevistaron al director de Nacional, entonces usted va a decir, pues obviamente el señor va a decir lo que le conviene, ¿cierto? El equipo está muy bien, todos somos maravillosos, somos el mejor equipo de Colombia, pero claro, como los hinchas no son así, ellos van a contrastar con otros hinchas, van a ver qué dijo el jugador tal, van a ver qué dijo el comentarista tal,
van a ver qué dijo la Conmebol, van a ver qué dijo la DIMAYOR, ¿cierto? Ellos van a contrastar para poder formarse ellos. En cambio, lo mismo debe pasar en los otros temas. Me llegó esta información sobre la jornada de vacunación. Bueno, yo busco la fuente que lo dijo, la persona a la que consultaron, cuántas personas de diferentes puntos de vista consultaron para eso, ¿cierto? Solo así uno puede generarse al menos un panorama que lo lleve a tomar una posición, porque finalmente ese es el objetivo, que la gente tome una posición y una acción a partir de esa información. Entonces solamente uno contrastando su punto de vista con el de otros va literal a tener las herramientas suficientes para al menos decir, cualquiera que sea mi decisión la hice de manera informada, ¿cierto? Sí, porque sí pasa muchas veces y sí me he dado cuenta que la misma noticia, pero dos medios de comunicación la presentan totalmente de forma diferente. Entonces, claro, sí, es muy importante eso. Ok, muchas gracias. Bueno, para terminar entonces, le voy a dar el paso a Natalie para que haga la última pregunta y ya para que le demos cierre entonces al webinar del día de hoy. Bueno, pues ya la pregunta como para finalizar sería, para ti, desde tu rol como periodista, ¿crees o qué opinas de que las noticias falsas pueden ser un riesgo o son un riesgo real y por qué? Y también, ¿con qué fin son creadas? O sea, detrás de esas noticias falsas siempre va como algo más allá. O sea, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué opinas? Listo, no, es algo comprobado y es que el riesgo es latente a que la gente masivamente tome decisiones desacertadas, ¿cierto? Y digamos que ese es el tema de voy a poner un ejemplo muy bobo. Bueno, muy bobo no, pero pasó hace poco, hace como 3 meses, que entonces Natalia París en sus redes sociales salió a decir que tomando, no sé qué, ¿cómo se llamaba esa sustancia? Algo de cloro, no sé, cloro, pues prácticamente cloro. Vos eras inmune al coronavirus, ¿cierto? Y esto es un hecho real, o sea, es decir, ella sí lo dijo en sus redes sociales, todo eso. Si el periodista, así sea de entretenimiento, no contrasta esa información y la da como cierta solamente porque lo dijo Natalia París, de pronto, como ella es una persona que influye en muchas personas, mucha gente va a empezar a consumir eso y no sabemos qué niveles de intoxicación pueda tener eso. Por más que haya sido una bobada, ¿cierto? Entonces, el deber periodístico es decir, no, Natalia, mira, todo bien, pero eso no es real. Acá tengo a estos 3 médicos que dicen algo muy diferente y ellos son personas muy estudiadas, muy investigadas, muy cultas, que piensan un poco diferente a lo que vos decís. Si vos lo querés hacer, listo. Pero vos darle el panorama a la gente, no dar por sentado que lo que dijo Natalia París es cierto, sino tratar de contrastar, sin que eso implique pues un juicio o una persecución, ¿cierto? Simplemente decir, hey, no traguemos entero. Entonces, las consecuencias de las fake news, o sea, las noticias falsas, parten de muchas cosas. Realmente puede ser información con la intención de confundir o información real que es sacada de contexto para confundir. Es decir, no toda la información de las fake news es intencionalmente hecha para que alguien se confunda, sino que alguien, digamos, toma, digamos, información de calidad o real de algún medio y la saca de contexto y la presenta como real. ¿Cierto? Entonces. O sea, como una mala interpretación. Claro, la mala interpretación de una noticia es desinformación, ¿cierto? Cuando la gente solo lee el titular y no le da clic a la noticia y lee todo el texto, eso es desinformación. Entonces está quedando con el titular, ¿cierto? Y lo que pasa es que para eso se escribe una noticia, pues para que uno entre y lea todo el artículo completo y no se quede solo en el titular. El titular es como el anzuelo, pues para que usted le dé clic
lea la noticia. Como los titulares. Si usted cree que vio pues los titulares del noticiero y ya se informó, pues que sí, no sé, pero realmente sería ver el desarrollo de eso, de por qué están diciendo eso. Entonces, así como hacer una noticia con todos estos parámetros de calidad de información requiere gente, digamos que el lado B de eso, el lado oscuro de esa fuerza, también requiere desarrollo. Es decir, para que a usted le llegue una cadena de una noticia falsa, que tiene una imagen, que tiene una redacción, claro, eso es gente que está trabajando en eso. Eso es un montón de gente trabajando en eso. O sea, eso es plata. O sea, me refiero a que eso es plata. Sí. Entonces uno dice, ¿por qué invierto plata en desinformación? Es porque yo sí tengo un interés en que la gente esté desinformada. Entonces, si ustedes analizan todas las fake news, cualquier fake news siempre va a tener un flanco, es decir, apuntan a lugares o espacios en los que la gente es susceptible, cualquier tipo de población, ricos, pobres, adultos, jóvenes, niños, o sea, toda noticia falsa está dirigida a convencer a alguien o a tocar la fibra susceptible de una persona en un aspecto de su vida. Entonces, a las mamás les vamos a mandar una fake news sobre tal cosa que me interesa, ¿cierto? Entonces, los pañales ya no sirven como antes, entonces realmente lo que te quieras inventar, ¿cierto? A los ancianos, que es que ya no les van a dar las pensiones y el gobierno está conspirando para robarles no sé qué, y ¡tin! Acierta, ¿cierto? O sea, porque es una susceptibilidad de la gente. A los estudiantes, que es que les van a quitar el subsidio, ¿cierto? Cualquier tipo de población tiene un flanco en el que es susceptible, y la fake news siempre apunta a eso. Siempre apunta al lado débil de vos como persona, porque ese es el problema. Vos como persona, dentro de ese ecosistema de información, vos no sos Adrián, vos no sos Alejandra, vos no sos Natalie, vos sos una serie de datos. Entonces, vos sos mujer, 35 años, madre, o soltera, o profesional, o pobre, o rica, ¿cierto? Entonces ellos apuntan a, bueno, ¿cuáles son los puntos débiles de una mujer casada, con 5 hijos, profesional, ¿cierto? Y ahí le van a mandar una fake news, ¿cierto? Las fake news tienen un objetivo, y por eso el que hace las fake news invierte plata para generar esa confusión, y ya luego coger a esa persona masivamente, sacar provecho, y a los que sean susceptibles. Entonces, y pasa pero eso todo. También es como generar, eso es como generar también caos y pánico entre la misma población. Claro. Desde el objetivo de esas falsas noticias. Porque claro, obviamente lo vemos mucho en el tema del paro, lo hemos visto mucho en estos días. Sí, en estos días de tema de las marchas, de todo, incluso de la pandemia, generar el mismo caos dentro de la misma población. Entonces uno dice, por eso se pregunta que cuál es el objetivo de generar tanto pánico y tanto caos en las personas. Sí, pero entonces, claro, bueno, como les decía, porque siempre hay un interés detrás de, o sea, a veces no tiene que ser algo tan oscuro, o sea, no tiene que ser algo como de, para que a la final votemos por tal o pascual, ¿cierto? Que eso es una clara evidencia de que hay alguien detrás de eso. ¿De qué pasa? Pero, a ver, es así de sencillo. Nadie invierte un montón de plata en generar un texto o una página de internet o una cadena de WhatsApp gigante si no tiene un interés detrás, porque eso es plata de por medio. Es decir, cada vez las noticias falsas usan un lenguaje muy sofisticado y son tan bien hechas, digamos, que cada vez convencen a más gente, ¿cierto? Y la única forma, o sea, después de vos haber visto 5 noticias falsas y haber caído en ellas, vos decís, la próxima que me llegue así, yo ya no me la voy a creer. Entonces, ¿qué hacen para convencerte de nuevo? Pues tienen que evolucionar
ese lenguaje para que sea más creíble. Y la única forma de evolucionar ese lenguaje, ¿cuál es? Pues pagándole a gente que no va a trabajar de gratis para crearte esa confusión. ¿Sí me hago entender? Porque esto es un montón de gente estudiando a un montón de gente con datos. Las personas en redes sociales son datos. Somos una cifra. Sí. Somos una base de datos. Ni siquiera, porque ni siquiera son cifras, son datos. O sea, datos. O sea, yo saber que vos estás conectándote, por ejemplo, yo saber que vos te estás conectando desde un iPhone o desde un Android, ya me da una idea de tu calidad económica, pues de tu ingreso económico, ¿cierto? Yo saber qué páginas seguís o qué cosas seguís en Instagram, ya me da una percepción de qué cosas te interesan. Y eso no es muy difícil de hacer. Realmente esa información es pública. La forma y lo que cuesta es cómo datear y rastrear y unir todos esos datos para yo crear un anzuelo o pues tirar una red que me atrape a un montón de gente susceptible a esa información que yo voy a decir. ¿Cierto? Entonces, digamos nada más este ejemplo que está pasando en Medellín ahorita, pues que todo el día ha sido tendencia a ProSoul, ¿cierto? Entonces, comprobaron que, o dijeron que el carro del que sale a disparar a alguien estaba en nombre de un tipo que es el dueño de una marca que se llama ProSoul. Entonces, si yo soy la competencia de ProSoul, no voy a aprovechar. Pues yo voy a decir, baby, bueno, los 20 que tengo acá, todos a generar, a decir que a ProSoul lo peor, ¿cierto? Y si yo soy el de Jeff, pues, maravilloso, pues, ¿cierto? No sé, es eso. Entonces, a veces puede ser una cosa más elaborada que otra. ¿Cierto? Simplemente, hey, todos acá, como yo les estoy pagando, a trinar en contra de tal marca, pues, ¿cierto? Porque me interesa, pues, que eso se desprestigie y que él pierda ese público. Y luego, a esa gente que se quedó sin esta marca, yo les lanzo una alternativa, pues, ¿cierto? Es como, por decir cualquier ejemplo. Porque la gente son datos. O sea, yo no estoy consultando persona por persona, sino que veo como una ley de conjuntos en que coincide tanta gente a la vez y cómo yo atrapo a esa gente, ¿cierto? Es más o menos eso. Entonces, claro, hay un interés, obvio, es que nadie hace una noticia falsa, así como nadie hace una noticia real, sino un interés detrás. En este caso, pues sería lo bueno, que sería como que la gente esté informada, porque obviamente es mejor darle información real a una persona educada que a una persona ignorante, porque pues vaya y convenza a alguien de que se vacune si no creen las vacunas, ¿cierto? Pues vaya, comienza a alguien a decirle que es importante vacunarse, pues eso es un camello impresionante. Eso es lo que pero entonces vaya y dígale a alguien ignorante que esa es la magia pues de las fake news. La gente prefiere creer algo completamente falso y algo real y comprobado. Algo real que de pronto no sea tan trágico. Te pones una vacuna y simplemente, pues, si te llega el coronavirus, de pronto no te da tan duro. Listo. Eso no es tan atractivo como decir, es que una señora en un pueblo alemán le pusieron la vacuna y se murió a los... Y la gente te va a creer eso más fácil. Sí, sí, es cierto. ¿Cierto? Es entonces, increíble. Y la gente no se va a molestar. Y eso ha pasado. ¿Cierto? Por más que vos te salgan 25 noticias de que en Israel ya la gente está sin tapabocas y de que hubo un montón de gente que ya está comprobado que la solución es la vacuna porque cada vez más gente puede salir tranquila, a vos esa noticia de esa persona que supuestamente murió en no sé qué país lejano porque le pusieron, a vos te va a afectar más, ¿cierto? Eso te va a tener más resonancia en tu cabeza que cualquier otra cosa buena. Y de eso se aprovechan las fake news y de ahí construyen su narrativa. Wow, es increíble. Bueno, hasta el día de hoy caigo, pues me doy cuenta de que en realidad hay gente que se dedica con un propósito económico a hacer esto. Yo en algún momento me imaginé como, no, pues cualquiera escribirá alguna bobada y eso se replicará y se arma esta cosa. Pero bueno,
Para terminar entonces, Jorge, quiero darte las gracias. Yo personalmente aprendí muchísimo el día de hoy y espero entonces que esto sea algo con lo que mucha otra gente se pueda seguir educando. Como conclusión, entonces, a mí me queda, las fake news siempre van a estar. Siempre vamos a hacer lo que usted dice, un dato y un objetivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es informarnos bien y aprender muchísimo sobre redes sociales y sobre cualquier cantidad de temas para tener el criterio suficiente de saber que lo que me están diciendo es o no es, y no continuar con esa cadena. Esa sería entonces mi conclusión. Sí, yo agregaría algo, y es que todos tenemos que ser conscientes de que todos, más allá de cualquier cosa, somos ciudadanos. Y como ciudadanos también tenemos ciertos deberes. Y esos deberes es, uno, tener la formación suficiente para poder abordar algo con lo que convivimos todo el tiempo, y es los medios de comunicación. Cualquier cosa, y no solamente me refiero a las noticias, me refiero a cualquier cosa que ves en televisión o en redes sociales. ¿Sí me hago entender? Porque a mí, por ejemplo, me preocupa más, es no solamente el tema de las noticias falsas, es que la gente cree cualquier cosa. Lo que sea. Cualquier cosa. Es que venden una pastilla mágica para vos bajar de peso, ¿cierto? Cualquier cosa. La gente mete plata, va y le da la plata a un tipo y se mete una pastilla que, pues, que vas a saber, y nunca dijo, debería consultar primero un nutricionista. ¿Sí me hago entender? O sea, ese es tu deber. Sí, así es. En ese contexto, todos debemos saber que nosotros, como seres humanos, como personas pertenecientes a una sociedad y en tanto ciudadanos, también tenemos el deber de estar informados de una manera contrastada, Responsable y responsable, obviamente, pues para que cualquier cosa que uno haga sea una decisión informada, que esa es mi mayor, pues, como preocupación en general, ya sean fake news, ya sean noticieros o ya sean medios de comunicación o redes sociales, cualquiera que sea la información que te llegue, ¿cierto? Porque entre más personas estemos informados, menos propensos vamos a hacer a cualquier cosa. Si a vos te pasó algo y yo estoy cayendo en esa misma trampa y voy te pregunto a vos y vos me decís, uy, parce, no te metas en eso porque realmente tal cosa, de pronto yo ya voy a cambiar mi punto de vista y voy a decir, yo tampoco creerme esa estupidez. Menos mal me encontré con ella, que ya sabía o que ya estaba informada, ¿cierto? Pero entre menos estemos informados, más propensos vamos a ser todos vamos a seguir ahí, a seguir. Exacto. Sí. Ok, bueno, nada, eso entonces, como te repito nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que voy a poner el videito en las redes sociales para que también ahí le den like, lo comenten y bueno, lo repliquen para que esto llegue también a muchísimas personas. Voy a terminar entonces la grabación y nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias a todos. Bye. Buenas noches. Chao.